Hola compañeros, buenas tardes, espero que estén muy bien con la ayuda de Dios. El propósito del video del día de hoy es compartir con ustedes uno de los primeros temas que vamos a tener en cuenta cuando nos acercamos al hebreo bíblico, cuando vamos a comenzar ese camino de aprendizaje de este idioma tan importante, cuando queremos conocer un poco más de la palabra de Dios. Entonces, el alefato van a ser las consonantes que hacen parte del hebreo bíblico. Hablamos solamente de las consonantes porque las vocales hacen parte de otro grupo que se llama Nikulot, que veremos posteriormente si Dios lo permite. Entonces, estas consonantes van desde la Aleph hasta la Taf, ¿sí? Y pues vamos a ir viendo cada una de ellas, la forma que tiene, qué nombre tiene esa consonante, para irnos familiarizando un poco más con ellas. ¿Listo? Entonces comenzamos con la Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Bab, Zayin, Ed, Tet, Yod, Kaf y Kaf Sofí, que ya hablaremos ahorita porque aparecen dos nombres, Lamed, Men y Men Sofí, Nun y Nun Sofí, Samek, Ayin, Fe y Fe Sofí, Sade y Sade Sofí, Kof, Resh, Chin, Sin y Latab. Algo más que podemos añadir en este caso es que, pues, como lo pueden apreciar, están escritas en diferentes colores, y esto no solamente es para que se vea más bonito, más llamativo, sino porque tiene un propósito, ya que el grupo grande, macro, es el alefato, pero dentro de ese grupo grande vamos a encontrar unos subgrupos de consonantes que por unas características especiales que tienen, digamos, se van juntando las que tienen esa misma característica. Por ejemplo, estas que están en color morado se llaman consonantes guturales, ¿sí? Las que están en color anaranjado son consonantes que hacen parte de un grupo que se llama Begat Kefat. Y las que vemos aquí, que están en color verde, que al ladito dice Sofí, son un grupo de consonantes que tiene una forma especial cuando van, digamos, al inicio o en la mitad de una palabra, pero cuando van al final se debe colocar es la que tiene nombre Sofí, es decir, las que tenemos aquí más hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, esos subgrupos van a tener sus características propias, ya sean las guturales en la forma de pronunciación, porque es un sonido desde la garganta, o las del Begat Kefat, que tienen algunas reglas que se han de tener en cuenta, que las veremos en su momento, y la Sofí, pues que tiene la característica que les acabo de mencionar. Entonces, este es el primer paso que nosotros damos cuando vamos a ir a aprender el hebreo: conocer las consonantes, saber la forma que tienen, el nombre de cada una de ellas, y pues posteriormente, cuando las veamos junto con las vocales o los nikulot, pues podamos nosotros relacionar una con la otra e ir animándonos a leer una palabra, una sección de un versículo, un capítulo, y cuando nos demos cuenta estaremos ya leyendo y entendiendo mejor el hebreo. Entonces, estos nombres que están aquí en azul, desde la Aleph hasta la Taf, seguramente en algún momento los puedes haber visto en tu Biblia en español, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, la Reina Valera, la Biblia de Jerusalén, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, por ejemplo, en textos como el Salmo 119. Entonces, en esos textos aparecen estos nombres de las consonantes. Entonces, vamos a ver esos ejemplos para que puedas apreciar un poco más la manera en que podemos identificar por lo menos estos nombres en un texto bíblico para ir asimilándolos y recordándolos de una mejor manera. ¿Listo?
textos bíblicos como por ejemplo el Salmo 119, que es en el que comúnmente encontramos de una manera más fácil la alusión o referencia a los nombres de las consonantes que son parte del alefato en hebreo. Pero también textos como Proverbios capítulo 31 versículos del 10 en adelante o Lamentaciones capítulo 3. De manera que, por ejemplo, aquí en el Salmo 119, en muchas de las traducciones de la Biblia al español encontramos, digamos, estos subtítulos que dicen Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Bau, y así sucesivamente hasta llegar a la Tau, enunciando cada una de las consonantes que encontraremos en el alefato en hebreo. Esto se debe a que textos como el Salmo 119 y los otros que les he comentado en Proverbios y en Lamentaciones van a comenzar con consonantes de el alefato en hebreo, como un estilo de acróstico, como lo vamos a ver a continuación. Así, en hebreo encontraremos aquí la Aleph, la Bet, la Gimel, la Dalet, y así podremos seguir avanzando hasta llegar a la Tap, que como pueden apreciar aquí, la palabra y esa sección como tal va a comenzar con esa consonante. Es por eso que en la traducción de la Biblia al español se ha conservado ese título al inicio de cada una de estas secciones, ¿sí? Aunque en español y pues en algún otro idioma, inglés, italiano, puede que no se perciba de esa misma manera, porque pues no llevaría el mismo nombre, el mismo orden, por ejemplo, palabras que comiencen con A, B, C, D. En hebreo sí lo podemos apreciar así. Y este texto o esa alusión a esas consonantes nos puede ayudar para que nosotros nos vayamos memorizando los nombres de las consonantes, familiarizándonos con ellas y así ir avanzando en nuestro proceso de aprendizaje. Aquí tenemos el ejemplo con Proverbios 31, versículos del 10 en adelante. Aunque en las traducciones en español, en este caso no colocan ese subtítulo, de todas maneras quería compartirles el ejemplo para que puedan ver cómo en hebreo sí está allí presente ese orden en forma de acróstico. ¿Sí? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Bat, Sayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, Ayin, Fe, Sade, Kof, Resh, Shin y Sin, y la Tap. Y lo mismo sucede en el otro ejemplo que les había mencionado, que es el capítulo 3 del libro de Lamentaciones, donde cada 3 versículos encontraremos un grupo de palabras que comienza con una de las consonantes del alefato en hebreo. Por ejemplo, aquí del versículo 1 al 3, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Bat, Sayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, Fe, Ayin, Sade, Kof, Resh, Shin o Sin, y la Tap, aquí en el versículo 64, y en los últimos 2 versículos de este capítulo 3 de Lamentaciones. Entonces, esto es algo que es muy común cuando nosotros nos acercamos a estudiar el Antiguo Testamento en hebreo, en la Biblia hebraica o en la Tanakh.
es algo que se utiliza de organizar muchos textos en forma de acróstico, como estos tres. Hay otros ejemplos en los que podemos encontrar esa secuencia de palabras o grupo de palabras, ¿sí? Ya sea una como el Proverbios 31 o grupos de tres versículos como en Lamentaciones 3 o secciones más grandes como el Salmo 119 que van a ir en esa secuencia del alefato. Entonces, en este primer acercamiento al hebreo, a las consonantes, este es un buen ejemplo de cómo los podemos encontrar allí en el texto bíblico, el Antiguo Testamento en hebreo. Y que a su vez, sobre todo pues en el Salmo 119, que es donde en las traducciones al español han colocado los subtítulos de estos nombres, pues nos va a servir también de referencia para que podamos ir memorizando el nombre de cada una de estas consonantes. Entonces espero que esta alusión, esta referencia, les sea útil en ese proceso de aprendizaje para ir dando nuestros primeros pasos al acercarnos al estudio del hebreo bíblico. Espero que esta información te sea de utilidad en el deseo que tienes de acercarte a estudiar la palabra de Dios y específicamente conocer más acerca del mundo del hebreo bíblico. Muchas gracias por tu atención y te invito a que te suscribas al canal para que podamos continuar juntos aprendiendo más de la palabra de Dios. No siendo más, nos vemos en una próxima oportunidad y que Dios te bendiga.